L'anguerina Amparo Beneito va ser la guanyadora del concurs del rebost de la Dipu en la Canal de Navarrés. D'aquesta forma, la seva recepta de tocinillo a la taronja es va imposar als altres 500 plats en aquest concurs de cuina patrocinat per la Diputació i gràcies al qual Amparo gaudirà d'un fantàstic viatge en companyia de la persona que ella vulga. El vicepresident de la Diputació, Juan José Medina, va presidir aquesta edició d'un concurs que durant els pròxims mesos recorrerà diferents punts de la província i que té com a ingredient primordial la taronja. Traerles el recuerdo del presidente, que además, como saben, es el diputado de la zona, porque como saben la Canal de Navarrés pertenece al Partido Judicial de Xàtiva y entonces el presidente hubiese estado encantado, como ha estado hace pocos días en San Miguel, en Enguera, con ustedes. Decirles que, bueno, esto es como todos los planes de zona la Dipu, un plan más que el presidente, cuando tomó posesión de la Diputación, quiso introducir. Hemos hecho los mayores, hemos hecho hemos hecho las instalaciones deportivas, vamos a poner en marcha el tema de los vehículos, vamos a poner en marcha también a final de año, principio de año, con aquello de los Reyes, el tema de los parques infantiles, y lo que pretendemos, ni más ni menos, es acercarles la Diputación a las comarcas y que, de alguna forma, los mayores se acercan a vernos y nosotros nos acercamos a verles a ustedes. Yo darle enhorabuena a Amparo, porque la verdad es que todo lo que hace le sale bien. Nuestros mayores están encantados con visitar la Diputación, con el espectáculo, con la comida que les ofrecen, y doy fe de ello porque mis vecinos, donde soy yo alcalde, pues han disfrutado mucho. Que esto también, sé que se han hecho ediciones de muchísima gente en Alcira y en Xàtiva, que ha sido de mucha gente y está saliendo muy bien, y yo aquí la verdad es que vengo muy a gusto. Como decía antes Amparo, vengo a gusto porque vengo a ver a nuestros alcaldes, que no les he saludado, a la alcaldesa de Agna, a la alcaldesa de Olbaite y al alcalde de Vicor, que al principio no les he saludado y les pido disculpas. Vengo muy a gusto a la Canal de Navarrés y muy a gusto a ver a mi amigo Santiago y muy a gusto a Enguera, ¿no? Donde he venido muchos años y donde es una comarca muy bonita. Yo traerles el saludo de la Diputación, decirles que esto no acaba aquí, como bien ha dicho antes nuestro presentador, esto luego tendrá un desarrollo, por lo tanto, a las que han participado y han hecho un esfuerzo especial por estar en este concurso es muy importante, porque sobre todo, como ha dicho antes, lo que queremos es que los productos de nuestra tierra tengan el valor que merecen y que se utilicen en la cocina valenciana y en la cocina española. Es decir, que no se quede solamente en Enguera o en Agna o en cualquier pueblo, sino que pasen las fronteras y que nuestra naranja, la valenciana, no otras naranjas que serán buenas, como la marroquí o la andaluza, pero no tiene que ver con esta magnífica tierra de naranjas que es la Comunitat Valenciana. En aquest concurs es van presentar un total de 23 plats i van participar més de 500 persones. Entre aquests plats destacaven alguns tan originals com el llenguado amb taronja, les costelles de porc amb mel, el flan amb taronja o els rotllers de taronja. Uns plats que van fer treballar de valent als cuiners y que van impresionar al jurat y a tots els presents. Celebrar una merienda con ustedes, celebrar el concurso con estos magníficos platos de naranja, yo creo que es un marco importantísimo y un marco de oro importantísimo para celebrar el Día de los Valencianos, que es la festividad del 9 de octubre. Como decía, aquí esto no se acaba, ahora vamos a merendar, luego van a tener todas un magnífico regalito que Amparo me enseña, que es un precioso mandil de cocina para hombres o para mujeres, con sus correspondientes elementos, que todas se van a llevar a casa en un recuerdo de la Diputación Provincial. Y también decirles, pues, que Amparo, que disfrutes de ese viaje, que no sabemos aún si será al Caribe o será al Mediterráneo, pero seguramente ves, como decía antes nuestro monologuista, ves con quien quieras, olvídate toda esa semana de disfrutar. Y muchas gracias por estar aquí y por participar. Gracias a los alcaldes por su contribución y que merendemos muy bien. Muchas gracias y buena vesprada. Els membres del jurat del concurs d'Enguera eren el director de l'Hotel Portal del Carròs, Jorge Talents, la integrant de la Diputació de València, Concha Gea, així com la presidenta de les ames de Casa Tírius d'Enguera, Fina Tortosa. Ells van tindre un dur paper a l'hora de degustar els plats i d'elegir el millor per passar després uns moments molt més relaxats amb el berenar. En aquest acte estava també un alcalde d'Enguera que es mostrava orgullós per la resposta de la gent i per aquesta iniciativa de la Diputació de València que tant fa pels pobres de la província i per la cultura popular. La verdad es que para mí es una satisfacción estar ante todas vosotras
aunque sé que hay algunos caballeros por aquí, pero yo creo que las mujeres hoy son una inmensísima mayoría. La verdad es que para mí es un placer dar la bienvenida a Enguera, que es vuestro pueblo. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los 8 municipios que componen nuestra comarca: Estubén, Annachella, Bolbaite, Navarrés, Quesa, Vicor y, como no, Enguera. La verdad es que es un auténtico placer ver a tantas personas en torno a la gastronomía. La verdad es que yo creo que si hay alguien ahora que se muere de celos es precisamente el presidente de la Diputación, que estaría encantado de estar aquí, me consta porque lo conozco, estar aquí en Enguera pues disfrutando de esto que tenemos aquí. Creo que es de agradecer la apuesta que hace la Diputación Provincial por lo popular. Yo creo que el Ayuntamiento de Ayuntamientos, que es la Diputación, no solo está para dar subvenciones, que evidentemente los alcaldes sabemos que son fundamentales para el desarrollo y el progreso de nuestros municipios, sino también para acercarse más al pueblo. Y yo creo que si alguien es cercano al pueblo es precisamente nuestro presidente, Alfonso Ruz, que es alcalde también como nosotros y que está firmemente aferrado a su municipio, que és Xàtiva, i al pueblo. El concurs va comptar també amb l'actuació d'un monologuista que va amenitzar els moments de cata dels plats i d'espera de la decisió del jurat i que, a més, va divertir molt als assistents. Sí, perquè el motiu d'aquests concursos patrocinats per la Diputació és el de fer cultura, però també el de contribuir al divertiment de la gent i a l'enriquiment dels nostres pobles. ¿Qué digo yo?